es un sistema de tiempo y proceso, ¿sí? En esta etapa, en esta dimensión, el Señor crea las lumbreras, que son la luna, el sol, las estrellas. Esta etapa la conocemos como etapa de transición o redención. ¿Por qué? El Señor, como les dije, transmutó lo eterno, ¿sí? Lo intangible o lo invisible en lo visible, que fue la tierra. Ahora, el Señor le comienza a poner astros y comienza a delimitar tiempos, algo que conocemos como cronos. En la palabra se entiende que hay traducciones diferentes para tiempos. Uno es el kairos, que es el tiempo de Dios y que habita en la eternidad, no está sujeto a un tiempo. Sin embargo, los días, y de hecho los primeros días hasta este día, e inclusive hasta el último día, que es el séptimo, ¿sí? El Señor los creó eternamente, los creó en una eternidad, son plataformas como los estamos viendo. Sin embargo, el Señor coloca en esta estación lo que reconoce como tiempo. Si leemos en Génesis capítulo 1, 14 al 19, dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones. Ojo, estaciones, ¿sí? Bueno, aquí no conocemos muchas estaciones en Latinoamérica. En ciertos países, como en el mío, en Ecuador, hay solamente verano e invierno. Pero en otros países, especialmente en los países del Medio Oriente, se conocen 4 estaciones, ¿sí? Que es primavera, verano, otoño e invierno, ¿okay? El Señor hizo las estaciones y marcó las estaciones a través de la luna y el sol para días y años, ¿sí? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, ¿sí? El Señor puso lumbreras en la expansión, ojo, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Ojo, separa el día y la noche. En el día 1 les enseñé que el Señor dijo: y esta es una tarde y una mañana, o una mañana y una tarde. Déjame revisar. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Sin embargo, aquí el Señor, en esta estación o en esta dimensión, el Señor puso un patrón hermoso, que fue que señorease el día de la noche, ¿sí? A veces en el lenguaje que tenemos nosotros, el día lo asumimos como cuando está claro y la noche cuando está oscuro. Sin embargo, si usted lee el versículo 19 de este mismo capítulo, dice: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Aquí no dice fue la noche o fue el día y la noche, sino que fue la tarde y la mañana. Los tiempos el Señor los puso para juzgar el día y la noche. El día es la justicia y la noche es la injusticia, la maldad. Hay un patrón que ocurre cuando tú entiendes un poquito lo que es una plataforma eterna. En una plataforma eterna, si tú llegas a equivocarte, a tener un error, la consecuencia no va a poder ser juzgada. ¿Por qué? Porque es eterno. Al ser eterno y cometer un error, no se puede expiar, no se puede juzgar, no se puede llamar a un juicio. No así cuando hay tiempo. El Señor colocó el tiempo y ordena la expansión de las lumbreras para establecer tiempo, estaciones, años y días, ¿sí? Para, de alguna manera, ¿sí?, crear procesos en los cuales puede ser juzgada la maldad. De hecho, el Señor desarrolló este tiempo, aunque Satanás fue vencido, ¿sí?, y fue derrotado. El Señor necesitó que esa plataforma de tiempo se ejecutase para que Él pueda ser juzgado, porque Él vivía en la eternidad, ¿sí? Cristo juzgó sus obras, Cristo marcó un tiempo. ¿Por qué el Señor Jesucristo no vino antes, no vino después de ese tiempo? Porque Él marcó sus tiempos. La Biblia no fue escrita para Israel, la Biblia no fue escrita para el mundo, la Biblia fue escrita para Cristo, para desarrollar a Cristo, para manifestar su obra redentora. Y por medio de esa obra redentora, la humanidad entera ha sido redimida. Oh, poderoso, sí.
así como lo estás escuchando. La Biblia no fue escrita para una iglesia. La Biblia, si usted lee el Génesis y lee hasta el Apocalipsis, se da cuenta que su enfoque principal fue Cristo, su manifestación, su obra, su redención, cómo en los días que estuvo Jesucristo cumplió todos los artículos de la ley. La ley nunca quiso producir muerte, pero el hombre la trajo como un yugo, como un verdugo. Jesucristo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo la vengo a cumplir. El Señor, por ejemplo, también me voy a adelantar un poco, en el séptimo día, cuando veamos el séptimo día no representaba un día de descanso como se entiende en ociosidad, sino que representaba un descanso latente. Lo explicaré más adelante. Sin embargo, creo que es muy bueno tomar en cuenta lo que estoy diciendo. Sin temporalidad no puede desarrollarse un proceso de juicio. Cuando Dios establece la temporalidad en el cuarto día, está creando la posibilidad de una carrera o transcurso de eventos temporales, y se crea entonces el proceso. ¿Sí? El tiempo no es un enemigo. Cuando comprendemos que fue creado por Dios y entendemos que hay una necesidad de que exista tiempo para todo y que ese tiempo nos permita redención. Miren lo que dice 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Sí? En estas palabras, ¿sí?, el tiempo es un enemigo solo para el pecado y las tinieblas, porque siempre el tiempo fue gobernado por la luz y las lumbreras. En estas palabras, Pablo, ¿sí?, destaca algo importante: comprender el dilema de la temporalidad. En el caso del apóstol está hablando de que el orden en que el hombre y la mujer fueron puestos en la tierra, dejando claro que así como la mujer fue formada en lo que a temporal se refiere del costado del varón y nacen de la mujer posteriormente, en lo que a temporal se refiere, todos procedemos de Dios, que no está sujeto al tiempo y que por lo tanto nos sitúa a todos, hombre y mujer, en una misma posición eterna. O sea, tú y yo somos eternos, aunque procedemos del varón, ¿sí?, y nacemos de mujer, todos procedemos de Dios y tenemos un vínculo eterno. De hecho, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por eso el Señor dice en su palabra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué lo dijo? Él siempre consideró a su creación eterna. De hecho, dos cosas empecé diciendo en el video, en el principio y el testimonio. Los días fueron puestos como testimonios en la eternidad y nosotros también somos parte de esa eternidad. Y hay una nube de testigos que está pendiente y manifestando junto con el Señor las obras que nosotros como sus hijos estamos haciendo. Poderoso. ¿Sí? El Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Juan capítulo 7, verso 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. La humanidad, hombre y mujer, fue bendecida antes de ser puesta en el huerto, sujeto a los años, estaciones y días. El orden temporal en que se manifiestan posteriormente no implica una superioridad, ya que ambos fueron formados primero en la eternidad de Dios. Jesús usa el mismo término al hablar de sí mismo y del Padre y está explicando una procedencia temporal, ¿sí? De él procedo y él me envió. Son términos que solo pueden hablarse en una dinámica transitoria como nuestra dimensión. Él me envió implica un tiempo pasado, un transcurso que no existe en la eternidad de Dios, pero sí ocurre en la temporalidad y proceso de la humanidad. Entonces, el sistema temporal del cuarto día es un sistema de tiempo y proceso, pero eso no involucra una superioridad de poder o relevancia del uno sobre el otro. En cuanto al Padre sobre el Hijo, ya que esta noción temporal solo es nuestra dimensión en lo eterno, y el Padre y el Hijo son uno solo. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 35, 11. ¿Sí? Miren lo que dice Mateo 23, 30 al 32. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Cristo les está mostrando a los fariseos
que ellos se escandalizaban de sus antepasados por matar a los profetas. Estaban dentro del proceso que iniciaron sus padres, procedían de ellos y eran parte de su medida. Aquí hago un paréntesis. Hay un estudio, bueno, la palabra enseña que la maldad del hombre lo sigue hasta la tercera y cuarta generación. Yo te aconsejo a que revises tal vez algo de iniquidad y puedas vincular o entender lo que fueron tus antepasados, tus padres, porque muchas de esas condiciones traen en su sangre un código genético que se transmite y se transmuta, ¿sí? Con la maldición. Entonces aprovechen este tiempo en tu casa y dile: Señor, quiero que todo lo que vinieron de mis padres, todo lo que viene en mi sangre contaminado, todo lo que ofendió tu presencia, en el nombre de Jesús, no tenga autoridad en ese tiempo. Y la sangre de Cristo me liberta, me saca de Egipto. Amén. Cierro paréntesis. Entonces, el relato de Jesús nos describe algo más sobre el sistema de tiempo y proceso, y que este sistema dio inicio a las medidas. De hecho, en este día el Señor comenzó a tratar lo que es de numeración, longitud, anchura, dimensiones. ¿Sí? El hombre pensó en medir, en hacer transición entre un punto y otro, contabilizar recorridos. Es muy importante entender esto, porque como les digo, el Señor sujetó la temporalidad del cuarto día para poder juzgar las cosas, ¿sí? Algo que quiero también enfatizar es que Israel estaba preso en Egipto y ellos no tenían tiempo. Literalmente habían sido puestos a recaudo del dios Sol y del dios Muerte. Entonces ellos no tenían tiempo. Por eso el Señor hace el énfasis en Éxodo 12, aunque este será el primer día del mes, ¿sí? Hablando de eso y hablando de tiempo, quiero recordarles también que estamos próximos a entrar al mes de Nisan, que es el primer mes bíblico, ¿sí? De hecho, este domingo, si mal no recuerdo, déjame ver la fecha un momento. Sí, este domingo, que es 29 en nuestro calendario, ¿sí? Perdón, 26. Estamos de fecha, bueno, estoy haciendo este video de fecha 25 de marzo. El 26, ¿sí? Que viene a ser mañana, empieza el primer día de Nisan, ¿sí? Sí, el 26 del calendario de marzo, que es mañana, es el día de Nisan. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel que 10 días antes del 14, ¿sí? Se prepare y tenga todo lo necesario para hacer la Pascua, la selección del cordero, las hierbas amargas, ¿sí? Entonces te pido que en estos días, que es 26, 27, 28, o sea, el domingo 29, desde el domingo 29, tú prepares tu corazón. Voy a estar haciendo, no sé si en vivos o videos, para enviarles ciertas, ¿cómo le digo? Ciertos parámetros o ciertas tips que deben tener en cuenta en estos días. Quiero que separen esos días del 29, ¿sí? de marzo, porque más o menos para el 14 viene a ser, si mal no recuerdo, viene a ser el 8 de abril, ¿sí? Del 29 de marzo al sería 7 de abril se cumplen 10 días, ¿sí? Y ese es el día que el Señor les llama a su pueblo a guardarse, ¿sí? Les llama a que consigan el cordero, a que preparen las especies para comer el cordero sacrificado, que es el 8 de abril. Ahí realmente empieza el tiempo de Pascua. Ahí comienza lo que se conoce como, la Iglesia Católica lo conoce como la Semana Santa, ¿sí? Para nosotros es la Pascua, ¿sí? Ese es el verdadero, es la Pascua, ¿sí? Es importante que tengan en su casa vino y pan, ¿sí? El vino representa la sangre de Cristo y el pan, el cuerpo. Entonces, cada día de estos días, quiero que prepares tu corazón. No sé si prefieres entrar en un ayuno, en oración, pero desde el día domingo 29, prepárate, porque en esos 10 días, hasta el 7 de abril, es un tiempo de preparación. Así que van a acontecer cosas en estos días y espero que tú también estés listo. Muy bien, avancemos. Vamos al quinto día o quinto sistema. Hemos estado hablando entonces de los días, y que los días no son solamente lunes, martes, miércoles como conocemos. Los días establecidos por la palabra de Dios tienen dimensiones, tienen realidades eternas, ¿sí?
Vimos el cuarto día recientemente, y el cuarto día fue puesto para poder juzgar, para marcar tiempos, para de alguna manera traer justicia. El Señor está trayendo justicia en la tierra para este tiempo, no es coincidencia. El quinto día es el sistema de los vivientes y su conciencia. Hablamos de sangre y conciencia, ¿sí? Dios ordena la reaparición de seres vivientes de las aguas, ¿sí? Es importante comprender que Dios divide la naturaleza, ¿sí?, de las cosas en sus sistemas. Los vegetales no son considerados seres vivientes, pero los animales sí. Poseen un tipo de vida y de bendición, ¿sí?, distinto a las especies del mar, las aves y los animales de la tierra. Los seres vivientes poseen una capacidad mucho más autónoma que el resto de vida del universo y pueden generar afectos y un tipo de conciencia. El término es viviente, el mismo que se usa para hablar más adelante de Adán, pero en cambio como alma viviente, ¿sí? Un viviente tiene una conciencia, ¿sí? Por eso es que la sangre tiene un poder tremendo. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia, ¿sí? El quinto día, Dios añade al mundo el sistema de los seres vivientes. En este día comienza con los seres vivientes de las aguas, tanto los que se moverán en las aguas de arriba, nubes o cúmulos, como los que se moverán en las aguas de abajo, que son los mares y los abismos. Génesis 1, 20 al 23 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. ¿Ok? Entonces, el Padre había establecido diferentes sistemas en el universo, y cada uno parece añadir complejidad en la dimensión que se está formando en lo tangible. Estos sistemas están operando entre sí y se conectan e interactúan y van generando nuevos procesos vivos. Ahora, Génesis 7:4 dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Es tan tremendo que la maldad del hombre en los tiempos de Noah, que ese es su verdadero nombre, el Señor manda a raer no solo al hombre, sino también a los seres vivientes, a los seres que estaban sobre la tierra, que habían sido corruptos, que habían sido de alguna manera afectados y dañados por el mismo hombre. La conciencia viviente le permite, la sangre le permite tener conciencia e instancias en las cuales la maldad puede realmente acapararse. Por esa razón era que el Señor mandaba a que el corderito lo matasen y pusiesen las manos o la imposición de manos sobre ellos, para que la sangre derramada por ellos, para que el pecado sea transferido, ¿sí? El Señor hizo una obra perfecta, se los dije antes, y esa obra fue la de Cristo. Ahora lo que tienes que hacer es ponerte en las manos de Cristo, porque Él es la sangre perfecta. Dice, la palabra lo conoce Él como el Cordero. Cuando en la mentalidad israelita se dijo: mira, ahí viene el Cordero de Dios, ellos no consideraron a Jesucristo como lo vemos como Cordero, como el Salvador. Ellos dijeron: Él es el sacrificio. O sea, vieron literalmente un sacrificio que caminaba, ¿sí? Entonces, la conciencia, ¿sí? O la capacidad de conciencia y voluntad se había corrompido totalmente en la tierra y aún en los animales que moraban en lo seco. Hay escrituras bíblicas y estudios que nos hablan de que los hombres literalmente practicaban todo tipo de aberraciones con los animales. Bueno, eso no es algo que se ve solamente en ese tiempo. En ese tiempo era de una manera descomunal. Hoy en día también se conoce algo de aquello, pero las leyes y las normas que tenemos de alguna manera las restringen, ¿sí? En ese entonces, pues, en la tierra no existían leyes. En los tiempos de Noah, la única ley era su conciencia. Las leyes fueron traídas con Moisés, ¿sí? Entonces el Señor tuvo que poner leyes para ponerles freno, porque el hombre sin ley vivía desordenado. La ley estaba en los corazones, y cuando esa expansión que había de permeabilidad fue sellada con el muro, ¿sí?, del pecado, entonces el hombre no pudo por su propia conciencia verse salvo. Entonces Dios tuvo que ponerles un límite de conciencia, y ahí fue que el Señor trajo los 10 mandamientos. Mira lo que dice Salmos 145:16.
abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. No está hablando solamente del ser humano, está hablando de todo aquel ser que tiene conciencia, ¿sí? O que tiene una voluntad en la cual relaciona y se interactúa con su medio, ¿sí? Génesis 9, 12 al 15. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, la cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando hagan venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Pues no termina allí. Mira lo que dice Ezequiel 1:15. Y esta plataforma y esta forma en la que estamos hablando lo hacemos desde una plataforma del Espíritu. Y oro en el Señor Jesucristo para que tu espíritu se abra y se entienda. Porque la palabra también enseña que la palabra de Dios para algunos es locura. Para algunos no se entiende. Pero para los que son nacidos del agua y del Espíritu, el Señor les revela. Y pido en el Señor que se abra tu espíritu en esta hora, para que podamos entender lo que el Señor está manifestando. Ezequiel 1:15 dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El sistema de los vivientes no solamente son animalitos puestos en la tierra. Realmente el sistema de los vivientes es un sistema que existe en los cielos. Sí, así como lo escuchas. El sistema de los vivientes es un diseño, lo leemos en Ezequiel, lo acabamos de leer, que fue establecido en nuestra dimensión en el día quinto. Pero ya existía alrededor del trono seres angelicales y espirituales de luz que resplandecen como carbones junto al Padre. Ezequiel intenta relatar un encuentro con estas entidades vivas, pero vemos que solo al describirlas en lo que se asemejan, es seguro que los vivientes se componen de aquello de lo que él nos relata. Quiere decir que aún los animalitos que conocemos en la tierra son la semejanza de los seres vivientes que hay en el cielo. Ahora, no estoy diciendo que son ellos, son semejanza. Quiere decir que sus rostros, sus figuras, sus formas, lo que conocemos aquí en la tierra, es un prototipo de lo que el Señor diseñó en los cielos. De hecho, los seres vivientes son seres que interactúan con el Señor y que se manifiestan en la gloria del Padre. Algunos de ellos protegen o ministran la gloria del Señor, ¿sí? Entonces, esto es algo que se entiende en el Espíritu, ¿sí? Que lo crea o no, tómelo en su corazón, estúdielo, lea el libro de Ezequiel, ¿sí? Las ruedas de la creación son movidas por los vivientes. Estas ruedas giran según la frecuencia que los vivientes poseen, porque toda la creación física está de alguna manera sujeta al ritmo de los vivientes que la componen y habitan en ella. La necesidad de cuidar las especies no solo es un ánimo de preservación, sino porque ellos son parte de la rueda de la creación. Y cuando un ecosistema está comprobado que no está sostenible, pues se descompensa, ¿sí? Y por lo tanto tiene que cambiar el entorno. Entonces los mismos seres vivientes, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aún lo que el Señor tiene a su alrededor en los cielos realmente lo transmutó en la tierra. Qué poderoso es esto. Muy poderoso. Apocalipsis 4, 8, 10. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro de ellos llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo... Entonces, el sistema de los vivientes genera una conciencia colectiva y está determinada en un comportamiento. En el caso del versículo que vemos en Apocalipsis, los seres vivientes junto al trono están en una actitud de adoración que permite e impulsa a los ancianos a esta misma adoración. ¿Sí? Los ancianos también son los testigos y es el testimonio. El Señor, como le digo, desde el principio creó este mundo en fe, y esa fe es el testimonio, es el testigo, y nosotros debemos ser testigos de su presencia. Los seres vivientes, a través de su conciencia, emiten una orden grupal. Es como una conciencia colectiva que opera en ellos para moverse como un cuerpo unido. Por ejemplo, los peces nadan en cardúmenes de forma sincronizada, las aves vuelan en
bandadas que se turnan y surcan el viento, los animales en manadas con estructuras de comportamientos establecidas, rutas, lugares de apareamiento. Todo ello genera una conciencia colectiva que es propia del sistema de los vivientes. Esta es la conciencia que se corrompió y la que Dios tuvo que juzgar en el diluvio, y estaba contaminada por una conciencia violenta de venganza de muerte que permanecía en la voluntad de los hombres, pero que también traspasó, ¿sí?, a todos los que habitaban en lo seco. Muy bien, vamos ahora con el sexto día. Génesis capítulo 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que dé semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y vio Dios que había hecho lo que había hecho, y que lo había hecho bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. El Señor está hablando aquí, en cambio, ya de la creación del hombre como alma viviente. Ya entendimos lo que es los vivientes, y el Señor les otorga la capacidad de que puedan tomar del fruto y de la semilla de las plantas, de lo que Él desarrolló, ¿sí? Cuando Dios dice hagamos, también se manifiesta en un plural, ¿sí? Es decir, que se habla a sí mismo como Dios Elohim. Elohim es un vocablo hebreo, ¿sí? Es que Él significa la personificación de uno, y Elohim es un plural. En ciertos conceptos gramaticales hay ciertas posturas gramaticales en nuestro idioma que no existen, como en este caso un singular, plural. Como nosotros, por ejemplo, somos uno solo, pero manifestamos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? No somos tres personas, somos una sola, pero se manifiesta como un singular plural. Asimismo, Dios se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y utilizó el término hagamos. Y el Señor lo que hizo hasta el quinto día fue bueno, pero este día fue en gran manera, ¿ok? Nos permite comprender que el acto creativo de Dios al formar el hombre, ¿sí?, es una acción conjunta, que si bien cierto, entendemos que la naturaleza divina no se contraponen entre sí, no compite ni tampoco se desarmoniza, sino que concuerdan. Es importante resaltar que la humanidad fue formada desde sus inicios para convivir en conexión y en acuerdo con otro y con su entorno. Fue formado en plural para ser como mínimo dos en completa unidad, ¿ok? El número básico de la creación no es 0, ¿sí?, o el 1, ¿sí?, sino el 2, porque Dios comenzó formando así la humanidad. El acto de Dios de hablarse a sí mismo y proponer una creación no solamente fue el traslado de un sistema, implica que va a producir algo único que no es conocido ni siquiera en las esferas eternas. El Señor literalmente transmitió su imagen, su forma, su diseño y la forma de interacción que Él tiene en sí mismo. Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. En el caso de la humanidad, este sistema no había sido manifestado antes de este momento, ya que ninguna otra criatura, de las más bellas, de los seres angelicales o espirituales, jamás tuvieron imagen y semejanza de Dios, su pluralidad, su interconexión, ni tampoco su gobierno. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 6:5:
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? La humanidad, el Señor puso en el hombre, ¿sí? Y este sexto día o esta sexta dimensión habla de una imagen. El hombre por muchos años ha corrompido su imagen y ha querido tomar forma e imagen de algo. La sabiduría del hombre, la forma de creencias, los mundos caídos, los sistemas caídos, siempre intentaron traer formas, figuras a las que adorar y desmutaron, o sea, destruyeron completamente la imagen o el diseño que fue puesto en el hombre. La humanidad perdió por completo esa imagen. ¿Sí? Los hijos de Adán ya no podían en su totalidad mostrar ese diseño. Es tanto así que se corrompió como todos los otros con la caída y dieron paso a un mundo caído. ¿Sí? El mundo que habla la Biblia son los sistemas creados por el alma, creados a su propia imagen y semejanza. ¿Sí? Las primeras ciudades que fueron fundadas, de hecho, fue por Nimrod. Nimrod se lo conoce también como el que funda Babel o Babilonia, y es allí donde el Señor confunde las lenguas, porque comenzaron a crear y empoderar uno por sobre otros, reclamando adoración, reclamando prestigio, reclamando una postura y una posición, una imagen que había sido totalmente corrompida de lo que Dios había querido enseñar desde el principio. ¿Sí? Todos nosotros entonces fuimos nacidos bajo el sistema, ¿sí?, de la semejanza, pero en la imagen del Adán caído y ya no en la humanidad del sexto día. El Señor te llama en esta hora a que seas resucitado, que seas nacido a la imagen de Cristo. Todavía el hombre sigue teniendo una posición distinta frente al resto de la creación, ya que aún fuera de sus posibilidades, queda en él un molde de lo que alguna vez fue la imagen y la semejanza de Dios. En Éxodo 24, uno de los 10 mandamientos dice: no te das imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Des en cuenta que el día sexto no solo fue el alma viviente que se creó, no solo fue la interacción de creación entre dos o más para poder traer una dimensión eterna, sino que el Señor transmutó literalmente su imagen, y ninguna criatura creada en los cielos y en la tierra tenía esa postura, sino solo el hombre. Por esa razón el Señor le dijo que no se haga imagen. No hacer imágenes no implica solamente un santo o una imagen que se venera, sino toda forma que corrompa lo que el Señor estableció desde el principio, toda imagen que intenta de alguna manera mitigar lo que es la obra creadora del Señor y su justicia, y la forma que la puso en las manos del hombre para que la administrase. Isaías 44:13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás y le hace forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa. ¿Se da cuenta? El sistema de la imagen y la semejanza es profundamente poderoso, ¿sí? De hecho, yo tengo notado aquí el sistema que es el sexto día, es el sistema de imagen y semejanza, y es una imagen que produce influencia y que gobierna sobre los demás, ¿sí? En el caso de la humanidad, el sexto día, su semejanza e imagen de Dios implica gobernar sobre la creación, ya que el gobierno es parte esencial de la naturaleza divina. Todo potencial de gobierno estaba siendo establecido en el hombre solo por poseer la imagen y la semejanza, ¿sí? Entonces, de aquí, a raíz de esto, se prohíbe en el Éxodo hacer figuras que posteriormente se transformarían en objetos de culto, de adoración y de influencia. Los profetas como Isaías también corroboran su autoridad, que una imagen puede establecer hasta literalmente embotar el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? La palabra embotar, un sinónimo sería entorpecer, ¿sí?, la conciencia colectiva bajo una imagen. Muchos de nosotros como cristianos inclusive tenemos a veces la imagen corrompida de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces esperamos que a un pastor, esperamos un profeta, esperamos un ministerio, y debemos darnos cuenta que como iglesia debemos manifestar la imagen, su imagen. En el Señor no existen pirámides, en el Señor todos somos iguales. ¿Qué es lo que diferencia? De acuerdo a la función que tú tienes, porque unos son manos, otros son ojos, otros son pies. Si entendemos este principio, podemos correlacionarnos y traer la verdadera imagen de Cristo a la iglesia. La verdadera imagen que no está precedida por pirámides, que no está precedida por gente que está por encima
y que tú no perteneces a la élite de ellos. Por lo tanto, se genera en la iglesia dos tipos de cosas. La primera es que solamente los que están arriba pueden ser santos y pueden ser separados. Mientras tanto que los que están abajo, los que son las ovejitas, los que están en las iglesias pueden hacer con su vida lo que quieren. Pueden vivir sin casarse, pueden vivir desordenados, pueden estar mintiendo o haciendo toda cosa de avidez que va en contra de la naturaleza del Padre. Corroboremos una vez más esta idea que estamos llevando, ¿no? Salmos 106, 19 y 20. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen del buey que come hierba. ¿Por qué para el Señor es tan terrible que el ser humano adopte imágenes? No es por el santito puesto, es porque literalmente están corrompiendo el sistema que el Señor estableció para que su justicia perenne en la tierra. Poderoso, ¿sí? Es tan así de sencillo y tan así de complejo. El Señor dejó un sistema y ese sistema fue el de la imagen, y su imagen no puede ser inmutada, no puede ser cambiada. Romanos 1:23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Necesitamos comprender entonces este sistema. Y es que las imágenes y semejanzas poseen una poderosa influencia para restablecer el gobierno sobre los demás. A causa de la pérdida de la imagen de Cristo y de Dios en la tierra, la gente comienza a adoptar costumbres que van en contra de lo que el Señor estableció como puro, como irse en contra de la naturaleza. Y usted sabe a lo que me refiero. Las escrituras nos repiten una y otra vez, ¿sí?, como en estos versículos, que aun siendo la imagen de algo tan doméstico como un buey, que se alimenta de hierba, puede producir tal efecto sobre la conciencia que puede gobernar sobre ellos y corromper completamente el entendimiento. Y eso es lo que yo le conozco como noche. El Señor nos llama al día. Este es el tiempo de llegar al día. Una imagen puede ir transformándose poco a poco cuando nos concentramos en ella y depositamos nuestra fe. Este sistema, que fue desarrollado en el día sexto, ha sido usado torcidamente más que cualquier otro sistema, a través de íconos, representaciones, símbolos de poder que van gobernando sobre la mente humana. Y no hablo solamente de imágenes, también están los símbolos masones, están ciertos tipos de símbolos que son puestas de alguna manera que inconscientemente vemos y usamos. Entonces llamo a la reflexión de que le pida al Señor y le diga que todo lo que usted use, lo que usted tenga, lo que esté en su alrededor, lo que usted vea, sea la imagen de Cristo, ¿sí? Porque aún ciudades están fundadas en imágenes, en esculturas. El arte está muy corrompido. Entonces el arte que viene del Padre es un arte que realmente trae libertad. Hago un paréntesis. A veces hay ciertas pinturas, ciertos artes que tenemos en las casas, y de repente esas pinturas y artes comienzan a cambiar el entorno. Comienza a haber ruidos, peleas, contiendas, y no nos damos cuenta que desde que traemos de repente un cuadro, de alguna manera eso está afectando tremendamente por el principio de imagen. Cuida lo que entra a tu casa. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Los sistemas no son perversos en sí, sino que son verdades que en la caída fueron sujetas a vanidad, siendo corrompidas por el hombre, formando el mundo caído. Sin embargo, todo este sistema del día sexto podemos verlo funcionando en las palabras descritas por el apóstol Pablo. Como hijos de Dios necesitamos mirar cara a cara descubierta la gloria y la imagen de Cristo para ir transformándonos y tomar la semejanza de Él. Entonces por eso dice 2 de Corintios, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que transforma. Es el Espíritu del Señor que nos está llevando a este lugar que es una cuarentena,
que es un lugar de refugio para que tu espíritu sea realmente descubierto y para que el Espíritu de Dios manifieste su arma poderosa en ti. Amén. Bueno, vamos con el último día. No le resta menor importancia. De hecho, este día es uno de los que más me gusta, ¿sí? El séptimo día, o el día de reposo, ¿sí? El día de reposo en movimiento, ¿sí? Es un poquito como contradictorio. ¿Cómo es eso de reposo en movimiento? ¿Sí? Yo lo he notado aquí como un estado de quietud productiva. Ya todo estaba hecho. Hasta el día sexto el Señor ya lo creó todo. Dice, vamos a leer de hecho Génesis, dice capítulo 2, verso 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora, el séptimo día el Señor lo usó como una plataforma en la cual se había trasladado los 5 sistemas de las esferas eternas a la tangible, y un sexto sistema que fue formado nuevo entre ambas dimensiones. O sea, del primero al quinto día el Señor trajo las cosas eternas a lo tangible. Perfecto, ¿verdad? El sexto día el Señor genera un vínculo entre lo eterno y lo tangible, o entre lo espiritual y lo físico, y ahí creó al hombre, ¿ok? Y el séptimo día es la plataforma donde se opera todo lo que fue creado, todo lo que fue completo, ¿sí? Los días anteriores, al terminar su obra, el Señor bendecía el día al determinar que era bueno. El sexto día, al completar el sistema de la semejanza en el hombre, de la imagen del Padre sujeta al hombre, el Padre bendijo no solo ordenando que fructificara o se multiplicara, sino que dijo es bueno y en gran manera. Es decir, que su creación y este nuevo sistema de imagen y semejanza que interactuaban entre dos dimensiones era virtuoso y sin medida. ¿Ok? Todos esos 6 sistemas daban paso a un séptimo sistema, que sería central, un macrosistema que generaba una dimensión de Dios en el huerto. De hecho, el séptimo día dice que Dios descansó y puso al hombre en el huerto, ¿verdad? ¿Sí? Resulta ser el más interesante de todos, porque no solo es el último día, es el estado final de todas las cosas. La dimensión de Dios está completa en la tierra, ¿sí? Para el hombre. No volvería en el plan original a establecerse en un primer día semanal. Los 7 días de la creación no son días cronológicos, como se lo expliqué, ¿sí? Sino que son tiempos creacionales distintos, capaz de encerrar en ellos el sistema de lumbreras y de medidas. Todas las otras tardes y mañanas siguientes debían ocurrir dentro del séptimo día, ¿sí? Que sería un día eterno de vida abundante en tiempo, fluiría dentro de una vida eterna. El séptimo día comienza con la santificación y bendición del Señor. Las escrituras nos detallan que Dios decidió reposar, ¿sí? Pero no vemos un reposo de ociosidad, ¿sí? Sino un reposo de quietud productiva. ¿A qué me refiero? Es una dinámica genuina de gobierno del cielo, y el reposo no tiene nada que ver con la inercia. Si leemos con atención el séptimo día, si usted lee con atención, se va a dar cuenta que fue el día en el que el Señor, fue el día en que la mujer, luego de estar en el costado del hombre, fue formada para caminar con él. Mire, primer punto. Fue el día donde Adán recibió el mandato de no comer del árbol del bien, de la ciencia y del mal. ¿Sí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. De labrar y de cuidar. Porque el reposo no tenía que ver con una apatía o como resultado de estar exhausto de tanto trabajo, sino que sería como el continuo movimiento de las aguas de un río con calma. Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. El hombre, ya contaminado con el esfuerzo por sobrevivir del mundo, ¿sí? Cuando el hombre cae por primera vez, entra el temor. Y el temor es el que siempre dominó al hombre. Por eso la imagen del hombre fue caída y fue pervertida.
con el temor a la muerte y a todas sus formas, como la miseria, la enfermedad, no cesaba de trabajar, de preocuparse, de correr, de hacer, de actuar y de llenarse de ansiedad y preocupación, Dios le ordena a Israel recordar que Dios se detuvo en el séptimo día, no porque estaba cansado, sino porque ya todo estaba hecho. Déjame decirte, todo está hecho ya, solo está a disposición de quien lo quiera tomar. Sería dándole, sino que ya todo estaba hecho. Así que la manera de introducir a Israel en esta verdad sería dándole, por ejemplo, como en el desierto, el doble del maná el sexto día. ¿Sí? También les dio el Señor durante su proceso de cosecha, porque para Israel era importante la cosecha por los ciclos lunares. Entonces el Señor les dio, por ejemplo, el año sabático, que decía que deberían trabajar 6 años, ¿sí? Y el sexto año había doble producción. El Señor les daba doble producción de sus cosechas. Por lo tanto, no había necesidad de sembrar el séptimo año, porque el séptimo año la tierra tenía que volver a regenerarse para que se nutra y vuelva a producir su fruto. Para aquellos que reposan entendiendo que no era un descanso de cansancio, sino la convicción de que todo estaba hecho. Mire lo que dice Lucas 13, 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y se lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, quiero que note algo. En el sistema de día de reposo en movimiento tiene que ver con un gobierno y soberanía, recibir la herencia del Padre, disfrutar de un legado, un posicionamiento de la herencia que el Señor puso en la tierra. El Señor nos ha tenido que detener en este tiempo para que entendamos la herencia, el poder que tenemos a través de su herencia. Jesucristo está molesto con los fariseos, a quien llama hipócritas. Ellos creen que el reposo solo implica no hacer nada, ¿sí? Y velar o vigilar porque nadie hiciese alguna obra. Pero Cristo les había demostrado que sanando a una mujer en el día de reposo, tomar las obras hechas y vivir en ellas no es un estado de letargo, sino que es participar de la herencia de Dios y disfrutar de su legado. La tierra del reposo para Israel fue Canaán. Salir de Egipto implicaba la liberación de la esclavitud y el camino hacia la tierra, ¿sí?, donde fluía leche y miel, una tierra prometida, el beneficiario o el beneficio de un legado. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, verso 1 al 5. Aconteció que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y las comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿sí?, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y respondiendo Jesús le dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. ¿Sí? ¡Qué belleza! Jesucristo de hecho acostumbraba a sanar y ministrar en el día de reposo. Poderoso. Aún su resurrección también fue durante un Shabbat. No voy a entrar en dilemas ahora, lo voy a explicar luego, ¿sí? Porque en el calendario judío el primer día sería un domingo. Más adelante voy a hacer un video explicando el principio de semanas. Hoy empecé con el principio de los días. Luego empezaré con el principio de las semanas, ¿sí? Aquí vemos que los fariseos se creían ser los guardianes del entendimiento de Dios y están molestos porque los discípulos de Dios recogen las espigas. Sin embargo, y justamente en Shabbat, ¿no?, el Señor les trae en memoria el episodio de David donde come los panes que solo podían comer los sacerdotes y que él como rey, que en ese entonces todavía no había sido puesto en el trono, ¿sí?, que por ley no podía comer, ellos lo pudieron hacer. Entonces, ¿por qué comió entonces? ¿Sí? Para Dios las leyes dadas a Moisés son para cuidar al hombre y no para que éste muera por causa de ellas. Pero los fariseos estaban ciegos en su legalismo, no comprendían cómo operaba el sistema de reposo en movimiento y que éste
lejos de ser una orden de no accionar, sería más bien una orden de andar en las obras acabadas de Dios. Por lo tanto, un Shabbat no solo corresponde a un día, corresponde a una dimensión, donde todas las cosas en el Señor son hechas, y todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en su justicia puede verlas manifestadas. Yo declaro el séptimo día en la tierra, en mi país, en mi nación, en mi ciudad. De hecho, antes de que empezara todo este proceso del coronavirus, comenzamos a tener tiempos de intercesiones en adoración, y el Señor nos iba mostrando cómo nos uníamos a un sistema de adoración, y cómo sentía en mi espíritu que mucha gente estaba clamando, porque de alguna manera se sabía lo que se venía, aunque no se entendía físicamente, nuestro espíritu lo estaba asimilando, porque las obras hechas perfectas en el séptimo día te dan la realidad, te hacen entender que todo está hecho, y solo tienes que aprender a tomarlo. Hebreos 4:3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí ve? Las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Yo te invito a que entres al día de reposo. El día de reposo, ¿sí?, es un sistema de reposo en movimiento, ¿sí? Habita en las obras completas del Señor, las que solo pueden ser accedidas por medio de la fe. De hecho, empezamos la charla, o empezamos este tiempo en Hebreos, ¿se acuerdan? Les mencioné Hebreos. Decíamos que en Hebreos, Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Sí está escuchando? Es poderoso lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Todo está hecho, solo debes aprender a tomarlo. Esta fe genuina nace de Cristo, nos separa del sistema del mundo caído, el sistema construido por las almas, los pensamientos colectivos. La imagen caída generó muros, generó división. Pero habitar en este reposo son las obras terminadas, ¿sí?, las que están contenidas en Dios. Estas obras son la herencia del hombre, ¿sí? Acceder a estas obras acabadas no solo es poseer el propósito y el destino de la humanidad, es también acceder a cada uno de los sistemas que describimos anteriormente. El séptimo día es un macrosistema que encierra el resto de los días de la creación. O sea, tú a través del séptimo día, realmente el séptimo día es Cristo mismo. El séptimo día es el árbol de la vida. El séptimo día contiene las dimensiones eternas para poder morar en él. Cristo, como el perfecto Hijo del hombre, imagen, semejanza y sustancia misma de Dios, contiene dentro de sí mismo las obras acabadas e incorruptibles del Padre, los 6 días anteriores y sus sistemas, la luz que define, la expansión que separa, el conjunto que reúne, la voluntad del viviente, la conciencia eterna, la imagen, la semejanza, todo este proceso en movimiento que habita en él, todo está encerrado en la semilla y en el fruto del árbol de la vida. O sea, Cristo mismo es él. Adán salió de esas obras cuando salió del huerto, perdió el séptimo día. Nunca más pudo vivir en aquel reposo en movimiento, ya no podía reconciliarse con ambas dimensiones, ¿sí? Su reposo sería el fruto del cansancio, el sudor, y que estaba condenado a subsistir. Su movimiento se traducía siempre en ansiedad por el mañana. Esta ansiedad originó sistemas caídos que llenaron al mundo, ¿sí? El sistema financiero, el sistema económico, el sistema de salud, las artes, las comunicaciones, todo esto está contaminado.
Pero Dios está llamándote y está usando inclusive en este tiempo los medios para poder convocar a su iglesia, ¿sí? El sistema de reposo realmente es fundamental para la iglesia, ¿sí? No se puede acceder a este sino a través de la fe. Empezamos con la fe, les dije, en el principio, es el tema que estamos tratando. Pero la fe, la que sostiene el mundo o los mundos que el Señor estableció, las 7 columnas, ¿sí? Están establecidas en el principio y deben ser tomadas por la iglesia, ¿sí? Cristo, ¿sí? Es la misma fe que genera esa acción y a la vez descanso, porque sus obras son manifiestas. Los tiempos que estamos viviendo no son coincidencias, son tiempos que traen manifestaciones eternas, ¿sí? Son tiempos que literalmente el Señor está quitando velos de hechicería, ¿sí? La hechicería tiene que ver no como un encantamiento o un brujo. De hecho, nosotros podemos practicar, y de hecho a veces lo hemos hecho, la hechicería. ¿De qué manera? Tratando de mentir para poder cubrir cosas. Entonces, o por ejemplo, cuando te presentan un billete falso no lo aceptas porque es falso, es porque se asemeja a lo verdadero. Y eso fue lo que hizo Satanás cuando tentó a Adán y a Eva. Trajo velos hechiceros. Y a raíz de esos velos hechiceros vino el temor a la muerte, ¿sí? Y también una semilla del bien y del mal, un conocimiento corrupto, una imagen caída, ¿sí? Entonces, la caída trae como resultado todo esto. Marcos 9:23 dice: y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe, este tiempo de desesperanza, de temor, de terror, trae al lugar la fe, porque para el que cree, todo le es posible. Vamos a Hebreos 11:7. Por Noé, cuando se le habló lo relativo a las cosas que aún no se veían, fue reverente y preparó un arca para la salvación de su familia, y por tal fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es por la fe. ¿Sí se entiende? Por la fe de un hombre que creyó en lo invisible, aún el mundo fue juzgado. La fe que opera en ti y en mí, en el reposo en Cristo, aún está juzgando los sistemas de este mundo. Y conozco de profetas y de hombres de Dios que han hecho un sacrificio muy grande, han escalado cimas, han ido a tomar lugares altos, con el propósito de que se levanten reformadores. Y creo que ese es el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿sí? En el que se están conmoviendo literalmente los mundos de la tierra y tu mundo, ¿sí? Primera de Juan 5:4, y con esto vamos a finalizar. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Se entiende? Vuelvo y lo leo, poderoso. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe entonces es el testigo y el testimonio, es el principio, y el temor no debe tener lugar en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que la fe puesta desde antes de la fundación del mundo, donde fueron fundadas las 7 columnas de la sabiduría, se ha establecido en la tierra, se ha establecido en aquellos que creen en tu nombre y en tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que aún todo espíritu de temor, de terror, no tiene lugar, no tiene forma, no tiene sustancia, pero tu fe sí, y nuestra fe. Deposito mi fe en ti, Señor, y esta fe no es algo que yo obtenga o adquiera, es algo que tú diste. Señor, te pido que a través de este video, mucha gente que no haya tenido fe, ahora la tenga. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Amén. Amigo, hermano, si tienes alguna pregunta, si pudiste ver este video hasta el final y tienes alguna duda, no te olvides de escribirnos. Voy a dejar aquí abajo del link el correo electrónico, y cualquier pregunta lo vamos a hacer a través de ese correo. Estaré dispuesto, y si tienes más temas, más preguntas, pues haré videos referente a esto. Sin embargo, voy a llevar una enseñanza basada ahora en las semanas. Dios los bendiga.